Buenas noches. Quisiera saber si todos están viendo la pantalla. Buenas noches. Así Buenas noches, así es, profesora. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. Estamos iniciando esta noche la sesión número 4, la cual lleva por título Enfermedades y accidentes ocupacionales. Accidentes y enfermedades ocupacionales. Los daños a la salud por causas laborales reciben el nombre de contingencias profesionales o contingencias laborales y se dividen a su vez en accidentes laborales o accidentes ocupacionales y enfermedades ocupacionales o enfermedades profesionales. Los daños por la salud pueden ser causados por dos cosas, por accidentes o por enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, el sistema de seguridad social define que un accidente de trabajo y qué cosa es una enfermedad profesional, así como los derechos y las obligaciones derivados de estos dos hechos. Porque el empleador, ¿no? Cuando un trabajador sufre un accidente, una enfermedad ocupacional, él está obligado a cumplir con todas las obligaciones económicas, sociales, que emanan de esta enfermedad, ¿no? Que se dan, ¿no? Él tiene que cumplir con todas las obligaciones desde el momento que sufre el accidente el empleado hasta su recuperación y su incorporación a su vida laboral. Todas esas obligaciones están contempladas en la ley 29783, que es la ley de trabajo, ¿no? Nos da, inclusive yo la clase pasada, les adjunté una tabla en la cual, de acuerdo digamos, al accidente o a la enfermedad, estaban los rubros de los montos de las UIT impositivas que se daban para estos accidentes o enfermedades ocupacionales. ¿Qué cosa es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión física, orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o inclusive muchas veces la muerte. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales causas de accidente de trabajo? Por ejemplo, un choque contra objetos, una caída de personas a nivel, o sea, cuando uno se resbala, puede que haya un clavo o un objeto punzocortante en el piso, o también en el caso de las personas que trabajamos en salud, tenemos bastantes accidentes punzocortantes. Eso también es un aplastamiento o un atrapamiento en algunas máquinas, una caída desde altura, una caída de objetos, por contactos por productos químicos, por malas posturas o por alzar muchos pesos. Todos esos son los principales accidentes de trabajo. En el Perú, los accidentes ocupacionales con más frecuencia son los golpes por objetos, ¿no? Sin contar las caídas. Eso más o menos hace un 18% de accidentes ocupacionales. Las caídas a personas a nivel hacen más o menos un 13%. Y las personas que sufren por ejemplo, tienen una hernia debido a esfuerzos físicos o falsos movimientos, hacen un 12%. Y un accidente a causa de caídas por objetos hace un 11% actualmente en Perú. Y por aprisionamiento o atrapamiento también hace casi un 10,5%. Más o menos dicho en el último estudio que se ha hecho en el año 2019, que es el último que se ha hecho. ¿Qué es una enfermedad ocupacional? Una, enfer una enfermedad ocupacional es aquella cuyo origen está en el lugar donde trabaja la persona. Ahí empieza el inicio de la enfermedad ocupacional. Este inicio de la enfermedad ocupacional
es lento y solapado y casi a veces uno ni lo percibe ni se da cuenta. Poco a poco empiezas a sentir ciertos dolores y estas molestias. Y este surge como resultado de repentinas exposiciones laborales. Siempre las repetimos, y eso a largo plazo nos va a resultar una enfermedad. E incluso el solo hecho de estar en el lugar de trabajo nos puede perjudicar y hacer una enfermedad ocupacional. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en lugares muy húmedos, ¿no? Entonces eso nos va a repercutir en nuestro sistema respiratorio. Hay personas que sufren de neumocosis, ¿no? A raíz de esos problemas, por estar inhalando a veces el mismo polvo del lugar donde trabaja, todo eso son cosas perjudiciales para nosotros. Peor si hay alguien que es alérgico, que tiene problemas con alergia, esto es muy difícil de superar esas enfermedades ocupacionales. Tenemos que entre las enfermedades ocupacionales más frecuentes en Perú es la hipoacusia. ¿Qué es la hipoacusia? Es la sordera ocupacional. Tenemos también que es la TBC, la TBC, el Mycoplasma tuberculosis, la neumomicosis por polvos, generalmente es por el polvo del carbón, la silicosis, que también es un problema de polvo de silicio, la inhalación por polvo de silicio. La calicosis, que es una enfermedad de los picapedreros, o de los que trabajan en canteras, los que trabajan cortando porcelana o porcelanato, ¿no? Y también hay otros que también, enfermedades que también son las avestosis, que es la inhalación de partículas de aminato, que son formas de minerales, pero que son de fibras diminutas. Eso también ocasiona problemas del aparato respiratorio. Es uno de los principales enfermedades ocupacionales. También tenemos enfermedades ocasionadas por agentes químicos, por exposición por agentes químicos. Esas son las que ocupan las principales enfermedades ocupacionales acá en Perú. Yo les hablaba de la hipoacusia, ¿no? Que es la principal enfermedad acá en Perú, la más frecuente, porque hay tipos de hipoacusia. Hay hipoacusia conductiva, hay hipoacusia neurosensorial, hay hipoacusia mixta. Es generalmente la mixta la que nos da acá a los trabajadores. Es una hipoacusia neurosensorial inducida por ruido ocupacional. Esto generalmente lo descubren a la hora de que hacen los EMOS, que son los exámenes médicos ocupacionales, que ya también les había hablado en la clase pasada. Hay términos que yo no voy a volver a repetir sus conceptos porque se supone que ya los hemos tratado la semana anterior. Entonces, bueno, siguiendo con lo que es la hipoacusia hacen unos exámenes. Primeramente lo que hacen es el examen de la otoscopía. La otoscopía es pues, la revisión mediante el instrumento que es el otoscopio, va revisando toda la parte externa del oído, ¿no? Para ver si hay algún tapón, algo que impide, un tapón de cerilla, qué sé yo, de algodón, ¿no? Porque tenemos la costumbre de limpiarnos los oídos con hisopos de algodón, entonces eso es perjudicial para nuestros oídos. Primero hacen eso. Una vez que han descartado eso, ya nos mandan a hacer una acumetría. ¿Qué cosa es la acumetría? Es una exploración cualitativa del sonido mediante unos diapasones, que son como unas horquillas que al vibrar emiten un sonido puro, que es un sonido monoclonal, tiene un tono grave, y la estimulación del oído se hace por vía aérea y por vía ósea. Posteriormente, después de los resultados de esta acumetría, si esta saliera anormal, lo que generalmente se hace es la audiometría, que ya es otro estudio, que es un aparato que emite diferentes frecuencias de sonidos que el ser humano no escucha a diario. El paciente tiene que estar en reposo, más o menos 16 horas en un reposo, ¿cómo se llama? De reposo auditivo, ¿no? Vean a pensar que es otro tipo de reposo, un reposo auditivo donde no está con oídos fuertes, nada. Ingresan a una cabina, que es una cabina isonarizada, y el responsable que está, el manipulador, te va
emitir sonidos, ¿no? Que como dicen, no lo escuchamos a diario, y lo que vamos escuchando, vamos pulsando un botón, y eso lo cuantifica y nos sacan el resultado de la audiometría. Generalmente se debe hacer 2 audiometrías, una que es la basal, que es la primera, y después de un mes se hace una segunda audiometría, y bueno, hacen la comparación, y ahí se confirma pues que hay un diagnóstico de de una audiometría sensorial inadecuada por ruido ocupacional. Eh, Generalmente también después se hace un audiograma, ya que es un estudio más grande, con las pruebas de Rinner y Weber, que son para ver problemas de la presbiacusia, o también puede haber una osteoesclerosis a nivel del oído, ¿no? Que generalmente se ve en lo que es en la presbiacusia ocupacional. Eso es lo que más o menos les quería describir. Vamos hablando, bueno, ya que hemos tocado algo así somero de lo que es las enfermedades y los accidentes, quisiera hablarles algo de historia, solamente por cultura, porque ustedes la semana pasada también estuvimos revisando todo lo que es historia, fui bastante explícita, ¿no? Esta vez solamente quiero decirles que en 1904 se funda el primer Instituto de Salud Ocupacional en la clínica Lavoro, que queda en Milán. Después, posteriormente, en el impacto que tuvo la revolución industrial en toda la población, eh, como hubo bastantes problemas a nivel ocupacional, el doctor Charles Turner, que es un cirujano inglés, fue el pionero en el campo de la medicina ocupacional, y es conocido por su obra que se llama Los efectos de las principales artes. Ahí nos va a describir cómo es que la pintura eh, trae a consecuencias problemas respiratorios, y también hasta mortales por el uso del plomo, ¿no? Las pinturas están hechas muchas veces de residuos de metal. Entonces, todo eso ocasionaba problemas en los artistas en esa época. También de los oficios y profesiones, y de los estados cívicos y hábitos de la vida, sobre la salud y la longevidad. Él nos describe todos esos conceptos en su libro ¿cómo se llama? El impacto, que tuvo todo el impacto, efectos de la vida, principales artes, oficios y profesiones, y los estados cívicos y hábitos de la vida, de la salud y la longevidad. Ahí nos habla de todos los malos hábitos que tenemos como personas, ¿no? Como el consumo de sales, el fumar, todo eso. Entonces, todo eso nos trae a consecuencia problemas de salud. Cómo eso va a perjudicarnos, y va a ver qué tan longevos podemos ser, ¿no? De acuerdo a eso. Eso es lo que nos trae Charles. Podemos decir que la salud ocupacional está compuesta, digamos, es la unión de varias ramas, como son la higiene industrial, la seguridad industrial, la medicina del trabajo y la medicina preventiva. Todas en su conjunto ellas intervienen en lo que es la salud ocupacional. La salud ocupacional, ¿qué tiene por objeto? La salud ocupacional tiene por objeto prevenir, educar, capacitar al personal. Todo personal, sea de salud, sea de otro tipo de trabajo, tenemos que, en salud ocupacional, lo que tenemos que es capacitar al personal, saber cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes, porque así como tenemos derechos, tenemos deberes. Tenemos derecho a pasar por los exámenes médicos. Tenemos el deber de utilizar nuestros EPP, mejorar cuando nos dan una capacitación, mejorar nuestras medidas de seguridad y de bioseguridad en lo que es el caso del personal de salud. También contempla el ubicar al personal de acuerdo al cargo. Si tengo un personal que tiene problemas respiratorios, yo no lo voy a ubicar en un lugar, digamos, en pinturas, no lo puedo colocar, tendría que colocarlo en otro cargo. De acuerdo a eso, también hay que hacer un seguimiento al personal. ¿Cómo va? Por eso se dice que generalmente debe ser una vez al año el examen médico ocupacional, ¿no? Algunos lo establecen hasta por 2 años. Este tiene que ser periódico, y cuando uno
tenga una exposición, tiene que inmediatamente pasar por médico ocupacional. Por ejemplo, yo les hablaba hace 2 sesiones sobre qué pasaría si teníamos un derrame en laboratorio de lo que es esputo para TBC. ¿Qué haríamos? Yo les dije que una de las medidas era que teníamos que ser revisados por el médico ocupacional. ¿Por qué? Porque ya somos un personal expuesto. ¿Y quiénes lo van a hacer? Todos, todo el equipo multidisciplinario de salud en este caso, y todo trabajador, sea en la disciplina que se desempeñe, tienen que activar su programa de salud ocupacional. ¿Para qué? Para prevenir, para detectar y para controlar cualquier enfermedad ocupacional. ¿A fin de qué? De manejar, mejorar la calidad de vida de todos los trabajadores. Es así como se maneja lo que es salud ocupacional. Hablamos del ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo puede ser un ambiente natural, en el cual no ha intervenido la mano del hombre, digamos así, ¿no? Porque está, por ejemplo, en el campo, ¿no? Es natural, ¿no? Nosotros ahí intervenimos recién en el trabajo, pero mientras tanto no hemos modificado para nada el ambiente de trabajo. Sigue siendo, no, es susceptible de ser contaminado. En cambio, cuando ya interviene la mano del hombre, porque ya el ambiente de trabajo cambia a ser intervenido, es aquel cuyo estado natural se ha detectado por la intervención del hombre. Por ejemplo, acá vemos una construcción, y aquí ya está el hombre, ya manejó el hombre. Entonces, es un ambiente de trabajo donde el hombre ya intervino, ¿ya? En cambio, acá no. En el otro lado no. Acá está un ambiente de trabajo, como dice, natural. El ambiente de trabajo, siempre para todo lo que es salud ocupacional, nosotros tenemos que examinar el ambiente que estamos trabajando. Por ejemplo, el tamaño de las empresas, si es una pequeña empresa, si es una mediana empresa, si es una microempresa, si es una mega empresa, con qué trabajadores cuenta, si hay trabajadores independientes o no, duración de las obras o de las labores, cuánto tiempo va a durar la obra, en este caso si es construcción civil, cuánto tiempo va a ser la obra, a qué labores se va a dedicar, a qué tipo de labores está expuesto cada personal, si hay rotación de puestos, si es alta, si es baja la rotación de los puestos, si están familiarizados o no con el proceso, ¿no? Si están en exposición a la intemperie o no. Por eso es que se les evalúa ahora cuando son, sobre todo lo que es trabajos en obras civiles, cómo están trabajando, si están en exposición de la intemperie, si cuentan con servicios higiénicos, ¿no? Todo eso es importante para lo que es el ambiente de trabajo. Si hay multiplicidad de oficios y ocupaciones, por ejemplo, si una persona se dedica a 2 o 3 cosas, el trabajo va a ser más difícil, por lo tanto va a estar más susceptible a sufrir cualquier accidente o enfermedad laboral, ¿no? Todo eso, por eso tenemos que evaluar todo lo que es el ambiente de trabajo. Todo lo que es salud ocupacional tiene su base legal. Todo. En la ley 30222, que es una modificatoria de la ley 29783, en su artículo 49 nos habla de las obligaciones del empleador, lo que les hablaba antes. El empleador tiene las siguientes obligaciones. El empleador tiene que practicar examen médico ocupacional por lo menos, dice, por lo menos cada 2 años, pero la verdad es que debe ser anual, de manera obligatoria, a cargo todos estos exámenes, todos estos gastos, todos estos procesos que se va a hacer, o exámenes médicos, tienen que estar a cargo del empleador económicamente. Los exámenes médicos de salida son facultativos. ¿Qué significa exámenes médicos? Cuando el empleado va a salir de vacaciones o va a salir ya del todo del trabajo. Son facultativos, o sea que él es el que decide si va o no se va a hacer, ¿no? Y podrán realizarse a solicitud del empleador o del trabajador también, en cualquiera de los casos. Los costos médicos los asume el empleador.
En el caso de los trabajadores que realicen actividades de alto riesgo, el empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral. El reglamento desarrolla a través de las entidades competentes los instrumentos que fueran necesarios para acotar el costo de los exámenes médicos. ¿Qué pasa ahí? Yo soy una trabajadora que recién voy a ingresar a un trabajo. Mi empleador tiene el deber de hacerme los exámenes para ingresar a mi trabajo. Me hace el examen de grupo sanguíneo, ¿no? Por un accidente necesite una transfusión sanguínea, sabe mi grupo sanguíneo, tienen que hacerme un hemograma para ver si estoy anémica, no estoy anémica. Esos son los exámenes basales, como se dice, los primeros, ¿no? Tiene que hacer toda una historia clínica de todas mis enfermedades que pueda tener. Y de acuerdo a eso también inclusive me dan el puesto de trabajo, ¿no? Me van a ubicar en qué puesto de trabajo. Los exámenes durante son los que salimos, los anuales, lo que debemos tener anualmente. Y al término de la relación laboral, lógicamente, salgo de trabajar de esa entidad y me tienen que hacer otra vez exámenes para ver si no adquirí alguna enfermedad durante la relación laboral. Todo eso está reglamentario. Por ejemplo, acá también establece, ¿no? Cuando nosotros, de acuerdo yo les hablé la vez pasada, les enseñé inclusive una tabla en la cual estaba de acuerdo al tipo de empresa. Si la empresa tenía de 1 a 20 trabajadores, solamente necesitaba un profesional de la salud que sepa algo de salud ocupacional, que haya hecho su diplomado en mención. Por ejemplo, uno de ustedes ya está en la capacidad de poder manejar su programa de salud ocupacional, ¿no? Después, eso puede ocurrir hasta 50 trabajadores. A partir de los 50 trabajadores, ya no lo puede manejar cualquier tipo de profesional, ya lo maneja una enfermera. La enfermera lo puede manejar hasta 100 trabajadores. A partir de 100 trabajadores, ya necesita un médico ocupacional junto a una enfermera, ¿no? Ya a partir de más de 100 trabajadores, de 500 trabajadores, ya necesita todo lo que es un programa ya totalmente, donde el médico ocupacional ya se dedique a la empresa, ya esté todos los días en la empresa. Eso es con respecto a todo lo que es salud ocupacional. Dentro de su base legal, también el médico tiene que tener, el empleador tiene que tener un registro de sus accidentes de trabajo, de sus enfermedades ocupacionales, sus incidentes que tenga, sus incidencias de cualquier accidente de trabajo y las medidas correctivas que él ha realizado. Porque después de investigar todo el accidente de trabajo, tiene que tener sus medidas correctivas, tiene que tener los registros médicos ocupacionales, todo, no puede descartar todo, tiene para 40 años tiene que guardar esos registros médicos ocupacionales y que tiene que hacer un registro del monitoreo de los agentes físicos, de los agentes biológicos, los agentes psicosociales y los factores de riesgos disergonómicos, ¿no? De posturas, todas esas cosas. Tiene que haber una inspección interna de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son las competencias del médico ocupacional? ¿No? Porque ya hablamos que ya primero tienen un programa, que es el PASOS, ¿no? Cuando tienes menos de 100 trabajadores. Cuando tú ya tienes más de 100 trabajadores, cuando ya tienes 500, 200 trabajadores, tú ya tienes que hacer un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces tienes que tener un médico que esté ya constantemente en la empresa. Entonces, ¿qué cosa tiene que tener? Este médico tiene que tener unas competencias genéricas, tiene un compromiso ético, porque no porque le pague la empresa, este médico se va a parcializar con la empresa. No, este médico tiene que tener un compromiso ético, tiene que poner lo que verdaderamente ve en el trabajador. Si es una enfermedad ocupacional, él tiene que registrarla como enfermedad ocupacional, por lo tanto el empleador tiene que pagar todos los costos que esto va a acarrearle al empleado, ¿no? Tiene que tener un respeto por la vida, por la salud de las personas y del ambiente.
tiene que tener un trabajo en equipo, tiene que tener liderazgo, una orientación al servicio y un aprendizaje continuo, porque no lo sabemos todo. Tienen que ir capacitándose, porque el médico también tiene que capacitarse, porque aparecen otras enfermedades ocupacionales que de repente ni las supo, entonces ahora tiene que capacitarse continuamente. Hablábamos de los EMO, ¿no? Que es el examen médico ocupacional. En el examen médico ocupacional, él tiene que ver mucho el estado de salud del trabajador y si tiene actitud para el puesto y sobre todo si tiene salud para el puesto que va a ocupar, ¿no? Ese es el preocupacional, como yo les decía, que es antes de que ocupen el puesto de trabajo. Una vez estando ya en el puesto de trabajo, tiene que tener su examen periódico con su monitoreo a la exposición de los riesgos laborales. Y el examen médico de retiro es aquel que es cuando se va, cuando ya no tiene relación con la empresa, ya perdió la relación laboral. Por lo tanto, hay un examen médico de retiro. También puede hacerse otro tipo de exámenes médicos ocupacionales cuando va a cambiar de puesto de trabajo, cuando se va a reincorporar laboralmente luego de una incapacidad temporal prolongada, tiene que volverse otra vez a evaluar, o por contratos temporales de corta duración. Ahí es donde se aplica todo lo que es el examen médico ocupacional. Acuérdense, el EMO se aplica en tres, digamos, estadios, que es el preocupacional, el médico periódico y el médico de retiro. Son tres clases aparte de los que les he dicho cuando hay cambios de puesto laboral, ¿no? Los protocolos del examen médico ocupacional, la vigilancia de la salud de los trabajadores a través de las evaluaciones ocupacionales. Solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento previamente informado por el Servicio de Salud Ocupacional, basándose en los derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida y el derecho a la salud. Eso es lo que les decía antes. Les decía que al empleador tiene que dar digamos, su venia, tiene que dar su consentimiento informado. O sea, tienes que informarle para qué vas a hacer los exámenes y a su vez ellos el empleador tiene que dar su consentimiento. Una vez que esté informado, da su consentimiento para que le pueda realizar todo tipo de exámenes, ¿no? ¿Por qué? Porque eso está contemplado, porque si tú vulneras eso, si tú violas eso, estás violando los derechos humanos fundamentales, los derechos humanos de la vida y de la salud. Eso es, ojo, eso tiene que estar tiene que ser muy cuidadosos. Por eso es que todo lo que es salud ocupacional tiene una base legal muy fuerte, porque puedes tener problemas muy serios si tú no cumples toda esa base legal. Acá también les hablaba, pues si eso les he hablado, que está contemplado en la resolución ministerial 571 del 2014, MINSA, la presencia del médico ocupacional para la vigilancia de salud de los trabajadores, de las empresas y ambientes de trabajo. 500 o menos trabajadores del médico ocupacional sin la exigencia de un mínimo de horas presenciales, de prestación, de cumplimiento. Ahí es el paso, que es el programa de salud ocupacional. Ahí no necesitas, digamos, tener el médico ocupacional, ¿cómo se llama? A todo el tiempo. Él puede llegar por horas, ¿no? Por horas y justificar. Pero cuando ya tienes más de 500, lo que les decía es que tiene que tener la permanencia mínimamente de 6 horas diarias por 5 días a la semana. Y ya cuando tienes más trabajadores, más de 500, también ya no tienes, tienes que tener ya el programa de vigilancia de salud de los trabajadores. Ya no tienes un programa de salud ocupacional, no tienes un programa de vigilancia. Ojo, son dos cosas diferentes. Una cosa es el programa de salud ocupacional y otro es el programa de vigilancia de salud de los trabajadores. Es más grande ya contempla muchas cosas ya el programa de vigilancia. ¿De qué cosas se encarga la evaluación médico ocupacional? Se encarga de realizar exámenes médicos ocupacionales. Se realiza
todos los exámenes médicos ocupacionales, tanto físicos, la historia clínica, todo lo que va armando poco a poco. Se va a encargar de realizar exámenes complementarios. Como les decía, para un basal tiene que tener un hemograma, tiene que tener un examen por nuestro problema dietético, tiene que tener un colesterol, una glucosa, porque no sabemos si un trabajador puede ser diabético, ¿no? ¿No? La toma de presión, ¿no? Un examen de lo que es el perfil renal también es importante, y un examen de perfil hepático. También tiene realizar exámenes obligatorios para la actividad según realiza. Por ejemplo, si yo trabajo en un sitio donde hay maquinarias con alto ruido, ya no solamente voy a hacer exámenes de hemoglobina, de glucosa, de grupo sanguíneo, ya tendría que hacer una audiometría. Tendría que hacer exámenes para detectar alguna hipoacusia, ¿no? Tengo que realizar vigilancia de la salud de los trabajadores. ¿Por qué? Porque no solamente ya me encargo de hacer los hemos, los exámenes médicos, tengo que realizar las medidas, tengo que realizar toda la jerarquía que yo ya les explicaba la semana pasada de lo que es la vigilancia de la salud de los trabajadores. ¿Se acuerdan de esa pirámide que es invertida, ¿no? Que primero es eliminación, ¿no? ¿Cómo se llama? Todas las medidas, ¿no? Que tengo que tener, identificación de peligros, minimizar peligros, erradicarlos, capacitación, uso de PP, controlar, hacer un control, todo eso es la vigilancia de la salud de los trabajadores. Y la documentación, como ya les había hablado, en custodia del médico, tiene que estar por 40 años mínimo, ese promedio de vida, de trabajo que tenemos cada peruano. Ahora, evaluación médico ocupacional. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? Las obligaciones son informar a los trabajadores por las razones para la toma de los hemos. O sea, ¿por qué estoy haciendo un examen médico? Porque quiero, se me ocurrió, no, sino porque tengo que evaluar todo tu sistema de salud, todo tu problema de salud, que va a ser importante para la vigilancia de la salud del trabajador y por ende de la empresa. Tengo que informar a los trabajadores los resultados que me salen en estos exámenes, ¿no? Sea cual sea el resultado, nosotros tenemos que informarlo para que el trabajador también a su vez tome sus medidas, es que está, por ejemplo, una actividad con restricciones, o sea, está apto pero con restricciones. ¿Qué restricciones tiene? Tenemos que informar al trabajador para que se cuide. Y tenemos que implementar y mantener el registro de los hemos, de todos los exámenes médicos y ocupacionales por 40 años, acuérdense. No sé dónde los van a guardar, pero tienen que tenerlos. Sobre todo del trabajador activo. Los factores de riesgos. Los factores de riesgo, tenemos factores de riesgo ergonómicos, ¿no? Como son las posturas, las malas posturas, pues, sillas incómodas, todos esos son los factores de riesgo ergonómicos. Los ambientales, los que están en el medio ambiente, ¿no? Los psicosociales, los problemas de estrés, el problema de que nosotros también tenemos que manejar los conflictos laborales entre trabajadores. Los públicos, todos los problemas públicos, que quiera que no, por ejemplo, nosotros trabajadores de MINSA, nos afectan directamente todos los problemas públicos. Los agentes biológicos, ahí está salud, con todos sus problemas, sus riesgos biológicos. Los riesgos físicos y químicos, riesgos eléctricos, instalaciones mal hechas, ¿no? Los factores químicos, factores de riesgos químicos y los mecánicos en sí. Todos estos factores nos pueden dar o una enfermedad o un accidente laboral. Por eso es que tenemos que tenerlos bien manejados, bien minimizados esos riesgos, esos factores de riesgo. De acuerdo a esos factores de riesgos, van a empezar las clasificaciones de las enfermedades ocupacionales, porque se clasifican en 6 grandes grupos, ¿no? El grupo 1, que es asociado a agentes químicos. El grupo 2, por ejemplo, en agentes químicos tenemos el polvo, las grasas, las partículas, los vapores, los humos. En el grupo 2
tenemos a todos los que son agentes físicos, los ruidos, la vibración, la radiación, las alzas de temperatura o bajas de temperatura. Esos ya vienen a ser los riesgos físicos. También, de acuerdo a eso, también tenemos la clasificación de las enfermedades del grupo 3, que son hechas por agentes biológicos. Por ejemplo, virus, la exposición a virus, a bacterias, a parásitos. En el grupo 4 tenemos la inhalación de sustancias y otros que no están comprendidos anteriormente en los 3 rubros anteriores. Y en el grupo 5 de enfermedades tenemos todo lo que son enfermedades ocupacionales de la piel, todas las alergias, todos los edemas, eczemas que puedan salir a causa de agentes que no están comprendidos anteriormente. Y en la 6 están todas las enfermedades por agentes cancerígenos, ¿no? Entonces, esos son los 6 grandes grupos de enfermedades ocupacionales de clasificación. Vigilancia de la salud ocupacional. ¿Qué es la vigilancia de la salud ocupacional? La vigilancia de la salud ocupacional son un conjunto de actuaciones sanitarias referidas tanto a individuos como a colectivos, con el fin de conocer su estado de salud, para aplicar dicho conocimiento en la prevención de riesgos en el trabajo. ¿Qué objetivos individuales tiene la vigilancia en la salud ocupacional? Tiene objetivos individuales y objetivos colectivos. Entre los individuales tenemos que es la detención precoz de los efectos sobre la salud de unas condiciones de trabajo adversas. Nosotros tenemos como vigilancia de la salud, nosotros tenemos que ver todos los efectos que están en contra de las condiciones de trabajo. Y todos esos nosotros tenemos que detectarlos. ¿Para qué? Para poder dar las medidas correctivas a tiempo. Tenemos que la identificación de personas especialmente sensibles a determinados riesgos que deben ser objetos de protección específica. Por ejemplo, yo les decía que durante el EMOS, es muy importante, nosotros que podemos identificar ahí, por ejemplo, personas alérgicas ¿cómo se llama? Al contacto, personas alérgicas a ciertas sustancias. Esas personas tenemos que ubicarlas en un lugar donde no se les afecte, ¿no? Que a la larga traiga una enfermedad ocupacional. Tenemos que tener una propuesta de adaptación del puesto de trabajo a las capacidades del trabajador mediante medidas preventivas de protecciones especiales. Eso es lo que les decía. Por ejemplo, si un trabajador es alérgico, no lo voy a poner justo en un lugar donde hay cantidad de alergenos. Tengo que ubicarlo en otro sitio, ¿no? Entonces, así es como se da esos objetivos de esta vigilancia de salud ocupacional. Tenemos que hacer la corrección a través de una educación sanitaria, de conductas, de hábitos, de costumbres perjudiciales para la salud. Por ejemplo, hay gente que por más que le dan el EPP, ellos tienen el hábito de no usar la mascarilla, que les da, se ahogan, les molesta, no lo utilizan. Otros que, por ejemplo, tienen que utilizar el casco de protección, no utilizan el casco de protección. Entonces son costumbres que van a perjudicar su salud. Eso es donde nosotros tenemos que corregir, tenemos que ir adaptándonos, tenemos que hacerle una educación, ¿no? Para eso les damos todo lo que es capacitación, para corregir y para controlar. Eso lo vamos a hacer mediante el control de las medidas correctivas. Por eso pasamos nuestra lista check de riesgos y vamos a ver qué pasó con ese trabajador. Y eso es periódico. Esa lista tenemos que aplicar periódicamente para saber que el trabajador tiene esos malos hábitos y poder corregirlos. Y si es posible, se sanciona eso. Porque tanto el empleador tiene deberes, pero el empleado también tiene deberes, deber de cuidar a su persona. Así, también, así, por querer solamente no va a descuidar su salud. ¿Cuáles son los objetivos colectivos de la que es la vigilancia de la salud ocupacional? Entre los objetivos colectivos que tenemos es la identificación de riesgos mediante la valoración del estado de salud colectivo. O sea, nosotros, por ejemplo, valoramos a un grupo de trabajadores. Si, por ejemplo, todos empiezan a sentir dolor de cabeza, ¿no? Tengo varios trabajadores que han empezado a sentir dolor de cabeza. Tiene que ser por algo, tengo que estar evaluando el por qué, identificar qué riesgo puede haber. De repente, por ahí están inhalando
alguna sustancia perjudicial que les está haciendo, ¿cómo se llama?, tener esas cefaleas. Todo eso tenemos que ir identificando, ¿no? Estamos valorando ya objetivos colectivos, ya hay más. Otro es la aportación de criterios para el establecimiento de las prioridades de actuación en materia de prevención de riesgo. Nosotros, una vez que identificamos el riesgo, tenemos que ver cuál es la medida correctiva prioritaria que debemos realizar. ¿Qué es lo primero que debemos actuar? Nuestra primera actuación. Tenemos que ir en orden de importancia, en orden de prioridad. Digamos, tenemos que hacer estas medidas de prevención. Después tenemos que evaluar la eficacia de las medidas preventivas en función de la aparición o no de los daños de la salud de la población, objeto de intervención. O sea, que nosotros tenemos que evaluar, a ver qué tan eficaz ha sido nuestra medida preventiva. Si no ha sido eficaz, tenemos que corregirla, tenemos que ver, evaluar qué ha pasado, dónde está. De repente no ha sido la inhalación a ese producto que nosotros pensábamos, de repente es otra cosa la que se está haciéndoles tener problemas de cefaleas. Entonces, todo eso tenemos que evaluar. Por eso yo les decía, de que la evaluación tiene que ser periódica. No, por ejemplo, voy a hacer una evaluación y después al año voy a hacer otra. No, tengo que hacer por lo menos cada trimestre, qué sé yo, de acuerdo al riesgo. Tenemos que hacer la aportación de datos al sistema sanitario para la valoración global de la salud de la población. Perdón, acá tengo una falta de la... acá tenemos que ir acotando todos los datos que tenemos en el sistema sanitario para ver qué pasó, cómo estamos evaluando, qué ha pasado con la población a estudio. Todo eso son objetivos colectivos de la vigilancia de la salud ocupacional. ¿Qué pasa con la historia clínica ocupacional? El médico va armando su historia clínica ocupacional, donde va a tener datos generales, datos patológicos, historia laboral. Por ejemplo, en sus datos generales, ¿qué va a contemplar? Filiación, seguros. Por ejemplo, voy a preguntarle a mi trabajador, está en su consulta, le voy a preguntar si está afiliado a algún seguro, cuenta con algún seguro de salud, ¿no? Que generalmente tienen salud, o SIS, ¿no? En el caso que sea por MIS. O de repente tiene una EPS, ¿no? Un seguro particular, ¿no? ¿Qué tipo de seguro tiene? Si tiene seguro de vida, ¿no? O solamente seguro por enfermedad. Todo eso lo vamos haciendo en los datos generales. Otros antecedentes patológicos. Por ejemplo, si tengo familiares obesos, si tiene enfermedades diabéticos, cómo son sus hábitos, de repente es fumador, qué antecedentes ocupacionales, dónde ha trabajado antes, a qué se dedicó, ¿no? Porque de repente este señor viene a buscar trabajo, está trabajando acá en mi empresa 2 meses, pero ya él vino con una enfermedad ocupacional y me dicen que ha sido en mi empresa. Por eso todo eso es importante, la historia clínica, porque vamos juntando todos los antecedentes ocupacionales, vamos juntando todo lo que es sus antecedentes familiares, los antecedentes personales y sus hábitos, y vamos sacando eso, porque cuando hay un problema, hay una investigación que lo hace la zona de trabajo, pero para eso nos piden todos todo este expediente, ¿no? Donde tenga todos estos datos. La historia laboral, centro donde laboró antes, utiliza sus implementos, sus EPPs, qué riesgos más o menos maneja de acuerdo a su puesto de trabajo. Todos estos datos nosotros tienen que manejarse en la historia clínica del médico profesional. Todo es parte de la vigilancia. La historia laboral, la empresa donde trabajó, cómo se llama la empresa, el lugar, qué tipo de empresa, qué se dedica, los riesgos, qué riesgos tuvo en esa empresa, o los riesgos que tiene actualmente, si manejó, si le dieron EPP, le proporcionaban EPPs o no le proporcionaban, si le proporcionan actualmente, cuánto tiempo duró en la empresa anterior, cuánto tiempo está actualmente en la empresa donde trabaja. Todo es parte de su historia laboral. La historia clínica ocupacional. La historia clínica ocupacional
se va a encargar de todo lo que es sus exámenes físicos. En el examen físico, ¿qué va a contemplar? Va a contemplar todo lo que es su examen osteomuscular, donde va a manejar qué posturas tiene, si tiene alguna hernia discal, si tiene una escoliosis, ¿no? Cualquier problema que tiene, a qué nivel tiene la escoliosis, si tiene algún problema neurológico, porque problemas neurológicos se maneja bastante acá en lo que es salud ocupacional, ¿no? Después, si tiene algún problema dermatológico, si posee algunas alergias, ¿no? Y si tiene algunas dermatitis, ¿no? Todo eso va a tener que evaluar. Y en los que es oftalmológico, tiene que ver todo lo que es la salud ocular, pues, ¿no? Es más que una obligación, dice, ¿no? Esta historia clínica ocupacional. Acá les hablaba, ¿no? De la que es la exploración osteomuscular. Acá donde está el examen general, te va a ver posturas, marchas, te va a hacer caminar, te va a hacer doblar la pierna, levantar el brazo, ¿no? Entonces ellos se van a dar cuenta, la muñeca, el codo, te revisa todo, hombros, todo te tiene que hacer. Tiene que hacer un examen bien específico de miembros superiores, miembros inferiores, de columna, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la foto tenemos a una escoliosis. En el examen dermatológico te va a ver manchas, ronchas, pápulas, nódulos, vesículas, ampollas, abscesos, quistes, erosiones, fisuras, úlceras, todo aquello verruga, todo aquello que tenga extraño tu cuerpo a nivel de todo lo que es la topografía humana. Te va a hacer un examen de piel y de mucosas. Eso es lo ideal que debe hacer. No lo hacen, pero es lo ideal, eso es lo que dice la ley. En el examen oftalmológico te va a ver, te tiene que revisar todo lo que es tu agudeza visual. Si no tienes medida, si tienes medida de los ojos, si tienes problemas, tienes presbicia, si tienes problemas oftalmológicos, todo. En el campo visual te va a hacer todo un estudio, te va a hacer el estudio de la estereopsis, que es de que te mide la profundidad y te mide relieve, o sea, te va a hacer la medida de lo que es la medida tridimensional, cómo ves las cosas, tanto en profundidad como en relieve, para ver cómo está tu medida a nivel tridimensional. Y te va a hacer también el test de Ishihara, que es el test del color, para ver problemas, si tienes problemas de daltonismo, ¿no? Es a nivel oftalmológico. En la audiometría, la cual se basa en la guía de EMUS, que es la guía técnica de audiometría, la 05, y la 03, que es la guía de la evaluación médico ocupacional. Acá, pues, donde yo les hablaba de lo que era la audiometría, acá donde estamos viendo que acá el paciente está en una cámara y sonorizada, donde va a responder a diferentes tonos que él no ha escuchado en la vida diaria. Y acá está el operador que por cada vez que él escuche el tono, él va a presionar. Está el aparatito que presiona cada vez que escuche tonos diferentes. Le da con diferente intensidad para ver si lo escucha o no lo escucha, ¿no? Acá también hacen lo que es, como que les decía, la otoscopía y la audiometría anteriormente. Acá están los resultados de lo que es un oído izquierdo, un oído derecho. Acá está lo que les decía, una audiometría de vía aérea, una audiometría de vía ósea, ¿no? Porque todo eso mismo. Acá, por ejemplo, tenemos que también les hacen la espirometría para ver cómo está su capacidad pulmonar, su función pulmonar. Esto está basado en la guía de EVOS, la guía 006, ¿no? Y la guía de NIOS. Eso todo. Acá está que le hacen su prueba acá de espirometría. Y acá están los reportes que deben ser.
Acá están todos sus estudios radiológicos. El señor están haciendo sus placas. O sea, que eso tenga una TBC o un problema de neumoniosis, ¿no? Acá están haciendo todas sus placas, sus estudios radiológicos. Acá también se contempla, de acuerdo al trabajo, por ejemplo, en estos son trabajos de obra civil, acá hacen el test de altura estructural, con los antecedentes, si es que tienen algún problema de fobias, o también tienen problemas, de repente no solamente fobias, sino tienen agudezas visual o tienen problemas neurológicos, ¿no? Entonces, todo eso tienen que hacer este test de altura estructural. Y acá tenemos el test, el psicosensométrico, el psicosensométrico, no sé si alguien cuando ha sido su examen de manejo, les piden este examen, ¿no? Donde van a ver lo que es la visión, la reactividad, cómo reacciona el ser humano, la audición, de tal está oyendo, la reacción, motricidad y la coordinación. Es un aparato, ¿no? Te mide, te da diferentes figuras, hace diferentes ejercicios y este aparato lo va midiendo, ¿no? De ahí te saca un resultado. También te hacen un test psicológico. Eso está contemplado en la guía 002, en la guía práctica clínica para la evaluación psicológica. Acá, el trabajador lo evalúa en sus tres aspectos, en sus tres factores. En su factor personal, ¿no? En su factor familiar, social, y en su factor psicosocial del trabajo. Acá ellos pasan por una entrevista psicológica, hacen un llenado de una historia psicológica ocupacional, van a evaluar todas sus áreas cognitivas, su área de afectiva, su área de personalidad, o sea, le hacen un examen mental, donde le aplican ciertas baterías, ciertas pruebas psicológicas, donde lo declaran apto o no apto, ¿no? Si es apto, van a tener que hacerse sus controles, que son anuales o semestrales, según lo que decía la empresa. Y si no apto, van a tener que hacer una reubicación, una intervención administrativa, que es generalmente una revocación del puesto o una intervención psicológica, o tal vez hasta psiquiátrica, ¿no? Dependiendo de cómo hagan los resultados. Hay otros exámenes complementarios, son hacerle un examen de un electrocardiograma, los exámenes de laboratorio, ¿no? Como ya les había indicado, generalmente es grupo sanguíneo, hemograma, su examen de orina, su examen de función renal, su examen de función hepática, su examen a veces hasta les hacen panel de alergias, ¿no? Dependiendo del lugar de trabajo, le hacen panel de alergias. Y a ver por acá, ¿cómo sale el trabajador? La actitud del trabajo, ¿cómo sale? Una vez que he hecho todos mis exámenes, ¿no? Mi trabajador puede resultar un trabajador, lo ideal sería que sea un trabajador apto, que esté sano, un trabajador que es sano, no tiene hallazgos de ninguna pérdida de la capacidad laboral, que limite su trabajo, puede hacer su ejercicio laboral normal, no hay ningún impedimento para este trabajador. Eso sería lo ideal. Después tenemos un apto pero con restricciones, aquel trabajador que a pesar de tener algunas patologías o condiciones prepatológicas, puede desarrollar su labor de manera habitual, teniendo ciertas precauciones. Por ejemplo, un paciente diabético, ¿no? Puede hacer sus labores teniendo en cuenta, ¿no? Ciertos hábitos que él tiene que contemplar, cuidarse, hacerse sus controles mensuales de su glucosa, no exponiéndose demasiado, ¿no? Todas esas cosas hacen que sea apto, pero con restricciones, ¿no? Estos riesgos no pueden disminuir su rendimiento, ni pueden verse agravados, ¿no? ¿Qué es un trabajador que no está apto? Un trabajador que por patologías o lesiones o secuelas o enfermedades o accidentes tienen ya limitaciones orgánicas que le hace imposible su labor. Por ejemplo, un
un trabajador que se cayó del segundo piso, ya tiene una limitación, tiene una fractura en sus miembros inferiores, ya lo limitan, ya no puede hacer su labor por el momento y por lo tanto está hecho como es catalogado como un trabajador no apto. Enfermedad ocupacional. Listados de enfermedades profesionales establecidas mediante la norma técnica de salud, la 068, que dice que de acuerdo con lo establecido en el inciso N del artículo 2 del Decreto Supremo 009/97 de salud, se entiende como enfermedad profesional todo estado patológico o permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. La tabla de enfermedades profesionales y vinculación causal con la clase de trabajo que la origina será aprobada por el MINSA, a propuesta de la Comisión Técnica Médica a que se refiere en el artículo 30 del presente Decreto Supremo, o sea, del Decreto Supremo 068. Yo les había hablado antes de la clasificación de las enfermedades ocupacionales, ¿no? Las enfermedades ocupacionales, las que contempla esta normativa 068 son las enfermedades producidas por agentes químicos, enfermedades provocadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados, enfermedades infecciosas y parasitológicas, y ahí también están las de los virus, enfermedades producidas por agentes físicos, enfermedades sistémicas, enfermedades de la piel causadas por sustancias no comprendidas en los apartados anteriores. Son seis tipos de enfermedades que yo ya les había dado, ¿no? Sí, 6 grupos de enfermedades. Eso es lo que les había dado. Los factores para una enfermedad ocupacional. Hay 3 tipos de factores: los causales, los ambientales y los del propio trabajador. Las enfermedades causales. ¿Cuáles son más o menos qué características tienen las enfermedades causales? Las enfermedades causales son la intensidad. ¿Qué tan fuertes son? ¿No? ¿Qué tan intensas son? Su forma de presentación, cómo se presentaron, de forma brusca o fue poco a poco, el tamaño de las partículas, si es que es, ¿no? Por algún agente químico o no. ¿Qué tamaño fue las partículas? ¿En qué concentración estuvieron? Para saber verdaderamente si fue por ello o no. Si son ambientales, ¿en qué ambiente se produjo? Si fue en un ambiente natural o un ambiente intervenido. Si fue por humedad, por ventilación, si fue porque no se utilizó las medidas de protección adecuadas, ¿no? Y si fueron, son propias del trabajador, ¿no? Si son características, ¿por qué? Son por su fisiología del trabajador, porque es susceptible a la enfermedad, porque es sensible a la enfermedad, porque estuvo mucho tiempo expuesto o porque tiene antecedentes de esa enfermedad. Esos son los factores de una enfermedad causal. Esos son los tres tipos de factores: los causales, los ambientales, los del trabajador. Los ambientales, por ejemplo, si ha habido una ventilación deficiente, si ha habido un ruido excesivo, si la iluminación fue adecuada e inadecuada, si las temperaturas son extremas, o sea, del frío al calor, si es por desorden o por desaseo, ¿no? Del lugar de trabajo. Entonces, esos son los factores para que ocurra una enfermedad ocupacional. Factores que determinan la aparición de una enfermedad ocupacional. Como yo les decía, el tiempo de exposición. ¿Cuánto tiempo estuvo expuesto el trabajador al riesgo? La concentración o la intensidad del riesgo. La toxicidad del producto, qué tan tóxico es el producto. Y la susceptibilidad individual, o sea, la susceptibilidad de cada trabajador. ¿Yo cómo puedo saber la toxicidad del producto? Yo les dije la clase antepasada
que todo producto que nosotros utilizamos tiene lo que es la hoja de seguridad. En la hoja de seguridad nos va a dar qué composición tiene ese reactivo, ese producto que nosotros vamos a utilizar. Más o tiempo, ¿cuándo es el tiempo de exposición que debemos tener como máximo? ¿Cuál es su concentración? ¿Y qué podemos hacer? Digamos, si ha pasado un accidente, ¿cómo es que podemos, qué medidas podemos dar para solucionar el accidente, ¿no? Entonces, todo eso se contempla en lo que es la hoja de seguridad del producto. Las vías de ingreso más comunes. Si contempla usted un diagrama de un ser humano, va a ver que esto está expuesto a todo lo que es el mundo interior, a este exterior, a través de diferentes superficies. Por ejemplo, puede haber vía de ingreso por la piel, por los pulmones, por la nariz, por la boca, por el tracto digestivo, hasta por el tracto urinario y genital. Por los pulmones, ¿cómo? Mediante la inhalación de gases, de vapores, de polvos y aerosoles. Por la piel, ¿cómo? Porque puede haber algún derrame de polvos o de líquidos, de algún producto, y nuestra piel lo absorbe. Estamos sin guantes y se absorbe directamente por la piel. En la ingestión, ¿cómo? La ingestión, nosotros podemos ingerir líquidos, ¿no? o polvos. Eso nos afecta tanto para nuestro sistema respiratorio como para también a nuestro sistema digestivo. En las vías nasales, nosotros, por ejemplo, tenemos problemas con los compuestos de plomo, de cromo, de níquel. En los pulmones, el amoníaco, el óxido, el nitrógeno, el dióxido de azufre, los polvos de carbón. En el hígado, ¿cómo nos va a hacer daño esto? A través de los hidrocarburos clorados, ¿no? Todo lo que es todos los productos clorhídricos, etílicos, van a también tener problemas al hígado. La neftalina en la vesícula, en el cerebro el plomo, el mercurio y todos sus compuestos. En el riñón el mercurio y los hidrocarburos también clorados también. Y en el sistema nervioso lo que es el mercurio, el cadmio y todos sus compuestos nos afectan, ¿no? ¿Cómo se presenta una enfermedad? Perdón, anteriormente a mí me he olvidado que también existe la vía parenteral, que es por punción de heridas o heridas abiertas. ¿Cómo se presenta una enfermedad ocupacional? Una enfermedad ocupacional se puede presentar de forma aguda, de forma subaguda y de forma crónica. De forma aguda, ¿cómo? Es inmediato, o productos irritantes. Por ejemplo, ahí en el caso de la figura me da un eczema, una alergia, es aguda, de pronto, de una presentación inmediata. Subaguda significa que voy teniendo molestias sordas, molestias de pronto, como un dolor en la cintura, en la parte derecha, poco a poco, un cólico, ese es subclínico, es un poco a poco. Y una crónica es que el tóxico va penetrando en pequeñas dosis, repetidas durante un largo tiempo, y después ya está producida la enfermedad. Ese es en qué, por ejemplo, en metales, en plomo, en productos cancerígenos, ya eso nos trae ya generalmente ya una enfermedad crónica, una enfermedad a largo plazo, como se dice. Enfermedades ocupacionales. Enfermedades ocupacionales por agentes químicos. Tenemos aquellas derivadas del petróleo, de disolventes, de humos, de gases, de soldadura y de plomo. En polvos tenemos
el silicosis, que ya les había hablado del silicosis, que es el polvo del silicio, el calicosis, que es, ¿cómo se llama? Por acuérdense que da la neumoconiosis, ¿no? Que es, que es las enfermedades de los picapedreros, de los que trabajan en canteras, que trabajan con porcelana, ¿no? Y también acá tenemos el cáncer de pulmón, tenemos también los que trabajan con fibras de asbestosis, que también les hablé que son partículas de amianato, que son fibras diminutas, esos también los inhalas y te hace daño, ¿no? En lo que es líquidos, tenemos la irritación de todas las vías aéreas superiores, también cáncer a la tráquea, a las fosas nasales, a la laringe, alergias cutáneas, gases y vapores, pues van a traer problemas neurológicos, cánceres y irritaciones de vías respiratorias. Los humos metálicos y no metálicos nos traen irritación de vías respiratorias, cánceres y cualquier material particulado nos va a traer fibrosis de pulmón. La neumoconiosis, que es un conjunto de enfermedades pulmonares producidas por inhalación del polvo y la consecuente deposición de residuos sólidos. Acá tenemos lo que es la silicosis, ya les había hablado, la asbestosis, que también les he hablado, del níquel, del estaño, del bario, del hierro. Todo eso generalmente se trabaja se maneja en lo que es trabajo industrial, en minería y en productos que también vienen con todo lo que es construcción. Generalmente eso ocurre, ¿no? Ahí hay una radiografía normal y una radiografía normal. Una normal con la neumoconiosis, ¿no? Ahí están todas las manchas que tienen ahí. Es una radiografía normal. Las patologías auditivas, que en Perú es la mayor enfermedad que hay. Problemas de hipoacusia por ruido, un trauma acústico. Se produce por la interacción del ambiente y el ruido. Genera una lesión en el epitelio auditivo de la cóclea del ruido, por el ruido. Por ejemplo, ¿hasta cuánto está permitido? ¿Hasta cuánto decibeles está permitido el ruido en todo humano? Más o menos se dice que debemos trabajar hasta 80 decibeles, ¿no? Por ejemplo, 0, nosotros tenemos un basal, un adulto sano, con los oídos sanos. Los pajaritos, el trinado de los pajaritos hace un 10 de decibel, perdón. Un rumor suave de hojas de árboles, ¿no? A eso lo escuchamos a 20. Un frigorífico silencioso, ¿qué tanto ruido hace? 30 decibeles. El ruido de una sala de estar, el fondo del ruido de una biblioteca, conversaciones susurradas, eso es un 40. Un 50 es un aula ya más ruidosa, el ruido de una oficina de fondo, una calle tranquila, o ronquidos moderados, que ahí hace 50. 60 decibeles hacen una conversación sosegada, una conversación en un restaurante, ya no escuchas más, un interior de un vehículo, o el comercio, ¿no? Ahí ya, y hay 60 decibeles. Después 70 decibeles, una conversación en voz alta, ya en un mercado. Ya. 80 es una calle ruidosa, un bar animado, niños jugando, música, ya es 80. Ya. ¿Cuándo hacía 90? Cuando ya son los talleres mecánicos, el tráfico vehicular con sus bocinas escandalosas, ya es 90. El 10, 100, ya es una discoteca ruidosa, ¿no? Un taladro, una bocina o pito de auto escandaloso de esos camiones, ya hacen 100. 110, una motocicleta con esos tubos de escapes terribles que hacen una boya, un concierto de rock, 110. 120, un martillo
de esos martillos rotadores, ¿no? Un motor de avión, 130. También el motor de avión, los fuegos artificiales, un disparo de arma de fuego cercana, ya eso hace 130. Por eso que lo permitido es hasta 80 nada más. Después ya nos va empezando, lo tenemos con continuidad, ya nos va a afectar a nuestro oído. Los cambios de temperatura o muy alta o muy baja nos va a dar hipotermia, congelamiento, nos va a dar problemas, ¿no? Ahí nos va a dar un síncope, un edema, calambres, agotamiento y golpes de calor, ¿no? Ahorita yo estoy con golpes de calor, por ejemplo. Enfermedades por vibración. Trabajo con máquinas portátiles y máquinas fijas para machacar, perforar, remachar, aplanar, martillar, apuntar, prensar o por exposición de cuerpo entero. Ahí que nos va a dar, ahí tenemos dos tipos de, digamos, de riesgos. El riesgo a que en una exposición de nuestro cuerpo entero algo por ahí nos perfore, ¿no? Y tenemos el riesgo también del ruido, ¿no? Porque es hasta, ¿cuánto dijimos? A más o menos 110 decibeles. Enfermedades por vibración. Las enfermedades por vibración, o sea, lo que anteriormente vimos, de lo del martillo, afecta el sistema nervioso, afecta también a los músculos, a los tendones, a los huesos, a todo el sistema vascular. Por ejemplo, nos puede dar un síndrome de Raynaud. ¿Qué es el síndrome de Raynaud? El síndrome de Raynaud es aquel que afecta las arterias pequeñas, hace una vasoconstricción de las arterias pequeñas. ¿Por qué? Por frío, ¿no? O por estar con la vibración, por estar ahí con eso nos va a afectar todo lo que es las arterias pequeñas de los dedos. Y hace una vasoconstricción y quedan ahí, aquí como lo ven, quedan las zonas distales, todas entumecidas, todas de otro color, como que la circulación no se da a todo nivel. Ese es el síndrome de Raynaud. Una artrosis, una neuritis, problemas en el sistema nervioso. El síndrome del túnel carpiano, que no es más que te afecta todo lo que es las problemas neurológicas, ¿no? Y tienes problemas, tienes debilidad en el pulgar, debilidad al abrir y cerrar la mano, puedes hasta botar las cosas de las manos. Y todas las mononeuropatías, ¿no? Todo lo que son mononeuropatías. Y enfermedades, acá hay enfermedades ocupacionales por agentes físicos. El estrés térmico, el ruido, ¿no? Las fuentes son las prensas, los motores, los equipos, las herramientas, los compactadores, las vibraciones. Por el ruido vamos a tener hipoacusia profesional. En la iluminación, fatiga ocular, las vibraciones, artrosis, el síndrome de Raynaud, que les decía, las mononeuropatías, cuando no podemos accionar, a veces tenemos problemas para accionar algún miembro, que generalmente son miembros superiores o inferiores, porque tenemos ya alguna anomalía en el sistema nervioso periférico. El síndrome del túnel carpiano, el calambre ocupacional, en lo que es temperaturas, calambres por calor, choque por calor, y en las radiaciones no ionizantes tenemos conjuntivitis, lesión de la córnea, fotoqueratitis y cáncer de piel. En las enfermedades ocupacionales por agentes biológicos tenemos las virus, las bacterias, que nos afectan a todo nivel. Las enfermedades, infecciones y parasitarias, enfermedades por inhalaciones de sustancias, fibras sintéticas del polvo, el silicio, enfermedades de tipo respiratorio nos va a dar. Enfermedades ocupacionales por agentes cancerígenos, como sustancias cancerígenas, ¿no? Enfermedades de profesión de la piel, las dermatitis de contacto, las radiaciones ultravioletas. Enfermedades de riesgos profesionales por riesgos psicosocial, por patología, por ejemplo, los estrés. ¿Por qué? Porque tenemos problemas cardiovasculares, tenemos ansiedad, depresión, estrés,
pues puede dar hasta un infarto, una hipertensión arterial, una enfermedad ácido pépticas, todo esto por patología social. Enfermedades profesionales por riesgos ergonómicos, las posturas, los esfuerzos, las lesiones osteomusculares, los ligamentos, movimientos repetitivos, el síndrome del túnel carpiano, porque generalmente es ¿a quiénes les da esto? A los que están muchos tiempos en las computadoras, cogiendo el mouse, es el síndrome del túnel carpiano, calambres ocupacionales, manipulación de cargas que nos da hernias distales. Condiciones de seguridad. En esta clasificación se generan los accidentes de trabajo que con el tiempo pueden convertirse en una enfermedad laboral. Acá hay enfermedades del músculo esqueléticos, los atrapamientos, inclusive puede haber hasta amputación de algún miembro. Pues cae alguna máquina sobre nuestros miembros inferiores, sería amputación, ya sea inferiores o superiores. Efectos de los factores de riesgo. Hay efectos agudos y efectos crónicos. Entre los efectos agudos tenemos la exposición a muchos riesgos laborales hace que el organismo produzca una respuesta inmediata, denominada efecto agudo. Los efectos agudos desaparecen a menudo tan pronto como cesa la exposición y con frecuencia son reversibles. Los efectos agudos se pueden localizar en cualquier parte del cuerpo. Los efectos, en cambio, los crónicos, son los que normalmente aparecen mucho tiempo después de que haya tenido lugar la exposición y que persisten durante mucho tiempo. Algunos se concentran inmediatamente después de una breve exposición, mientras que otros aparecen tras un contacto repentino con una sustancia o un procedimiento de trabajo. Al igual que los efectos agudos, los crónicos se pueden localizar en cualquier parte del cuerpo. Respecto de todas las enfermedades, es mejor prevenir que tratar la enfermedad. Una vez que se ha desarrollado la enfermedad, es más difícil poderla controlar. Recuerden eso. Características de las enfermedades ocupacionales. Las enfermedades ocupacionales son prevenibles y previsibles. O sea, se pueden prevenir tranquilamente. Su fecha exacta de iniciación no se puede determinar. No podemos saber cuándo vamos a enfermarnos o cuándo va a empezar la enfermedad. No podemos. Se detecta generalmente siempre al manifestarse sus primeros signos y síntomas. Son causadas generalmente por un riesgo específico y producen una gran disminución de la capacidad laboral, porque el trabajador ya no rinde laboralmente, ¿no? Ya se ha mitigado su salud. Ahora tenemos acá los pasos de la investigación de una enfermedad ocupacional. ¿Cómo se da? El primer paso, se tiene que tener un conocimiento de la presunta enfermedad ocupacional. En el segundo, se va a realizar una investigación estableciendo los 5 criterios de enfermedad ocupacional, que son los 5 criterios de Hill, que después les voy a hablar de ellos. En el paso 3, tenemos que hacer las conclusiones y las recomendaciones generales finales del caso, realizar un breve análisis acerca del caso y la posible relación con la patología, con sus criterios. ¿Cuáles son las características de causalidad? ¿Cuál es la causa? Ya creo que también de eso hablamos brevemente, que es la concentración de la gente que tanto ha estado expuesto, cuándo ha sido su concentración, qué cantidad estuvo, cuánto tiempo ha sido expuesto, cuál es la sensibilidad del trabajador al agente causal. Por eso les hablaba yo sobre los criterios de causalidad de Hill, que propone que la búsqueda de relaciones causales
para las enfermedades, sobre todo para las enfermedades no infecciosas. Él maneja 5 criterios básicos. El criterio de la fuerza de asociación, que considera la frecuencia con la que ambos fenómenos se presentaron juntos. O sea, ¿qué tanto fue? ¿No? El tiempo de la gente de concentración y el tiempo de exposición, que han ido de la mano. Si vemos que las enfermedades se presentan 5 veces más entre individuos expuestos, a los que entenderemos podría ser un factor determinante y a la patología en estudio. Por ejemplo, si hemos tenido no solamente un trabajador, sino 3 o 4 trabajadores que han presentado casi la misma sintomatología, entonces, ojo, ahí hay un riesgo, hay un agente que lo está causando, y hay que ver cuál es el factor determinante para poder hacer el estudio, ¿no? El segundo criterio es la consistencia. Si vemos que la asociación se repite en diferentes estudios por diferentes investigadores, en diferentes circunstancias, siguiendo metodologías distintas y en momentos diferentes, puede hacernos pensar que se está asociando, que hay una asociación de causa y efecto. En el tercer criterio que nos habla Hills, es el criterio de la especificidad. El efecto dice que solo se presenta en presencia de la dicha exposición. Si no hay la exposición, no hay el efecto. Ese es el criterio de la especificidad. Por ejemplo, un pinchazo. Si nosotros nos pinchamos, hay la enfermedad. Si no nos pinchamos, no hay la enfermedad. Es específico. Y el cuarto criterio es el criterio de temporalidad. La exposición siempre debe anteceder al efecto. Si no se presenta este criterio, debemos descartar la relación causal. Pero en ambos estudios es complicado determinar, porque el diseño del estudio impide la secuencia temporal. Y en el quinto criterio, que es la gradiente biológica, si vemos que la respuesta se modifica en función de la dosis de exposición, quiere decir que a mayor exposición, más efecto, pensaremos que dicha asociación es causal. Por ejemplo, acá tenemos los agentes. Los agentes pueden ser el ruido, la temperatura, las vibraciones, las radiaciones ionizantes, las no ionizantes, en los que son químicos, la forma molecular, los agregados moleculares, los aerosoles. En lo que son biológicos, puede ser por virus, por bacterias, por hongos, por parásitos, ¿no? Entonces, eso es. ¿Cuál es el agente causal? Cuidando los 5 criterios de... Ahora, los criterios de la enfermedad ocupacional. La enfermedad ocupacional tiene sus criterios. Uno de ellos es su criterio clínico, su criterio paraclínico, su criterio higiénico ocupacional, su criterio epidemiológico y su criterio legal. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, brevemente. El criterio clínico. El criterio clínico es que nosotros vamos a identificar la patología. El médico va a la revisión, va a hablarle qué es lo que tiene, el paciente le va a relatar brevemente lo que tiene, qué es lo que le pasa. El médico le va a preguntar sus antecedentes familiares, sus antecedentes personales, si ha sufrido una patología, si es la primera vez que siente esos síntomas, o ya los ha sentido anteriormente, hace cuánto, ¿no? Después va a reportar la enfermedad de acuerdo a su sintomatología, le va a hacer todos sus estudios, sus exámenes médicos ocupacionales. Eso es la parte clínica, ese es su criterio clínico de la enfermedad. ¿Cuál es el criterio paraclínico? El criterio paraclínico son todos los exámenes paraclínicos, todos los exámenes auxiliares que el médico va a necesitar. Desde, por ejemplo, su medida de agudeza visual, su audiometría, sus exámenes musculoesqueléticos para ver si no tiene una hernia distal o una escoliosis, todos los exámenes, todos los estudios de exámenes radiológicos, todo, esos forman, todo es el criterio paraclínico para poder dar la enfermedad ocupacional. Ahora, ¿cuál es el criterio higiénico laboral? El estudio higiénico laboral es saber que nos va a servir para hallar la relación entre la causa y el efecto.
Por ejemplo, el diagrama de procesos, ¿no? Cómo va pasando todos los procesos que llevan a cabo alguna tarea. Eso es todo el diagrama de procesos. El inventario de toda la materia prima, de todos los productos que se utilizan, de todos los productos intermedios, los subproductos, los productos finales, todo eso. Tenemos que saber todo, ¿no? Con qué materia contamos, cuáles son los productos que utilizamos, los productos que estamos sacando, ¿no? Todo eso tiene que haber un inventario para saber por dónde, más o menos, saber por dónde, cuál puede ser haber sido el causal de la enfermedad. Después tenemos que tener las fichas de seguridad de los productos, lo que les decía sobre su hoja de seguridad, de todos los productos para ver su composición, de qué están compuestos, qué pasa, ¿no? Con su posición. La actividad, ¿qué actividad realiza el trabajador? ¿Cuál es la exposición del puesto de trabajo? También tenemos que tener todo, tenemos que tener apuntado cuál es su actividad, qué más o menos está expuesto, de todos los productos que utilizamos, en cuál es el que utiliza el trabajador en determinado puesto. Eso es parte de su criterio higiénico laboral. Ahora pasamos a lo que es la parte legal. La parte legal es la inclusión de la enfermedad en todo lo que es la legislación nacional, todos los convenios internacionales que tenemos. ¿Qué es una enfermedad profesional? ¿Cómo aprueban el listado de las enfermedades profesionales? Que es el listado, por si acaso hay un listado que está en la resolución ministerial 480, que se hizo en el año 2008, si es que no me equivoco. También hay un reglamento de los valores límites permitidos para los agentes químicos y ambientales de trabajo, en el ambiente de trabajo. Ese está en el decreto 015 del 2005 o 2006, no lo recuerdo muy bien. También tenemos la modificación, hay una modificatoria de la resolución de la normativa técnica de salud de enfermedades profesionales, que es la 798 del año 2010. Y tenemos otra que hay un documento técnico sobre evaluación y calificación de invalidez por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que está contemplada en la resolución ministerial 069 del año 2011, porque generalmente eso está escrito, sí, 2011, 2013. Eso es todo lo que es la base legal, porque acuérdense ustedes que lo que es salud ocupacional tiene que ver mucho con su criterio, con su base legal. Eso siempre hay que tener muy en cuenta. Si alguien se dedica a esa parte, tiene que tener muy en cuenta. Ahora les voy a hacer unas pequeñas, digamos, conclusiones y recomendaciones, pero por favor les voy a pedir 2 minutitos. Necesito 2 minutitos, necesito tomar un vasito de agua. Ustedes también vayan a tomar un vasito de agua y seguimos con las conclusiones y recomendaciones. Y ya de ahí finalizamos. A ver, vamos a dar dos minutitos les voy a dar. Me van a esperar 2 minutitos, por favor.
No escucho. Muchísimas gracias por haberme permitido esos 2 minutitos. Necesitaba tomar un vaso de agua, la verdad mi garganta estaba súper seca. A ver, estamos ya por terminar. Yo quisiera terminar dándoles algunas conclusiones y recomendaciones. Acuérdense que esto de salud ocupacional es algo, digamos, para Perú, se está dando recién. Las bases legales las tenemos desde el año 2005, 2000, unos anteriormente, pero realmente recién se están poniendo en práctica. A partir de COVID se empezó a hacer esto. Lo que es el sistema de que es lo que es todo lo que es civil, construcción civil sí lo da, pero salud recién lo está dando, a partir del problema de COVID que tuvimos. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener bien claro es trabajar nuestra línea base, donde vamos a ver todos nuestros posibles riesgos, ya sean biológicos, químicos, físicos, todos los posibles riesgos de nuestra organización. Base a eso, vamos a trabajar nuestra matriz hiper, que ustedes ya la saben trabajar, porque yo ya les he enseñado lo que es una matriz hiper y cómo se trabaja. A partir de todo eso, nosotros hacemos todo lo que no es nuestras medidas correctivas, ¿no? Nuestras medidas correctivas, ¿no? Como es que es la eliminación, la identificación, minimizar peligros, ¿no? Capacitaciones, uso de PP, las medidas de ingeniería, todo lo que yo les he hablado anteriormente, ¿no? Y el control, que es importante de todas las medidas aplicadas. Al comienzo va a ser difícil, porque el trabajador no se acostumbra, hasta que poco a poco ellos van tomando su camino y su cauce y van viendo de que esas medidas que tienen que aplicar son medidas muy importantes para salvaguardar su vida. Otra cosa que tienen que tener muy en cuenta es su informe médico. Su informe médico que yo les recomiendo que debe ser mensual para trabajadores que tienen relación todavía con el empleador. Y acuérdense, su premédico, ¿no? Preprofesional, su examen médico preprofesional antes de que ingresen al trabajo, su examen médico durante el profesional, durante el que esté trabajando, y cuando salen o procesan o terminan su relación laboral, ¿no? Los 3 momentos. Su informe médico, con sus EMOS, con todos sus exámenes médicos ocupacionales, todos los exámenes que yo ya les he relatado. Les he relatado uno por uno, creo que ha sido bastante detallista, indicándoles cómo son, ¿no? Con todos sus test psicológicos, sus músculos esqueléticos, sus exámenes de neurología, todos sus exámenes. Eso tiene que tenerlo muy claro. Y acuérdense muy bien de su hoja de reporte, su hoja de reportes de enfermedades ocupacionales. Si cada uno de ustedes no lo tiene en su trabajo, implementenlo, reclámenlo, es su derecho, ¿no? Y todo eso tiene que tener un reporte, porque la verdad,
es que muchos de nosotros adolecemos de muchas enfermedades ocupacionales, que antes no sabíamos reclamar nuestros derechos, no sabíamos cómo era todo este sistema de vigilancia de salud ocupacional. Ahora ya lo sabemos. Ya que no lo apliquemos, ya es decir, siempre tienen que trabajar de acuerdo a su base legal, su uso de sus manuales, tanto externo como interno, con todo su sistema informático sobre accidentes de trabajo, sobre incidentes, sobre sus peligros, sus enfermedades ocupacionales. Todo esto está amparado en la resolución ministerial 144 del 2020, que ha sido publicada el 28 de mayo del 2022. Sus modificaciones se dan en el artículo 1 del Decreto Supremo 012 en el 2014, que aprobó el Registro Único de Información sobre Accidentes de Trabajo, Incidentes, Peligros y Enfermedades Ocupacionales. Del artículo 110 del Reglamento de la Ley de Seguridad y del Trabajo, dispuestas mediante el Decreto Supremo número 06 del 2022, publicada el 28 de abril del 2022. O sea, eso es todo su base legal. Más todo lo que le he dado, ustedes ya saben cómo más o menos se debe manejar todo el sistema de salud. Vigilancia en salud ocupacional. El médico ocupacional debe desarrollar las actividades de vigilancia de la salud de los trabajadores en un programa anual de salud ocupacional establecidos por la Autoridad de Salud. ¿Quién es la Autoridad de Salud? Es MINSA. Asimismo, el análisis de la información de vigilancia de la salud de los trabajadores en forma anual mediante las tasas de frecuencias de eventos relacionados a la salud de los trabajadores. La vigilancia en salud ocupacional es un reto. ¿Es el reto de qué? El reto de reconocer los riesgos, de controlar los riesgos, de modificar el comportamiento de los trabajadores y de crear en los trabajadores una cultura de seguridad. Y nosotros tenemos el deber de, nosotros y la empresa tiene el deber de asumir el reto. El reto que va a dar, ¿qué va a hacer? Va a ser crear una cultura de seguridad y de salud al trabajador. Esto es un programa anual, detallado de la salud ocupacional. Por ejemplo, acá donde tenemos que ver cómo minimizar el impacto de la salud de los trabajadores relacionado con el riesgo ocupacional, en este caso es el riesgo COVID, ¿no? La tasa de prevalencia, la tasa de incidencia, el índice de frecuencia, el índice de prevalencia de COVID, todo. Acá, ¿quién es el responsable? Es el médico ocupacional. Acá va la meta, acá van los plazos, acá va anualmente cómo lo va a trabajar. Acá otro objetivo, acá establecen otro objetivo, acá su indicador, su meta, su plazo, su responsable, cuál va a ser su medio de verificación y su cronograma de actividades, cómo lo van a hacer. Ahí es un ejemplo que les he dejado de cómo es un programa anual detallado de un programa de salud. Acuérdense que salud ocupacional es prevención. ¿Prevención de qué? ¿Prevención cómo? Prevención mediante la identificación de los factores de riesgo. ¿Para qué? Para tener un paciente sano, que no haya ningún daño sobre él. Y si es que hay algún daño, hay que saber cuáles son los síntomas y qué enfermedad se ha podido producir. De tal manera de que nosotros podamos darle una prevención primaria, una prevención secundaria y una prevención terciaria. Pero no debemos llegar a esto. No debemos llegar a esto, la prevención terciaria. Acuérdense, ¿cuáles son la prevención primaria? ¿Cuál es su misión de la prevención primaria? La prevención primaria es evitar la enfermedad. ¿Cómo? Acuérdense, por la jerarquía de controles, por la pirámide invertida, que es, primero, la sustitución y eliminación de riesgos. Los tengo que tratar de eliminar o sustituir mediante el control de ingeniería. El control de ingeniería. ¿Cómo es el control de ingeniería? La sustitución de máquinas, por ejemplo. ¿Qué otro es el control de ingeniería?
todo lo que es la señaleta, la señalización, el control ambiental, controlando temperaturas, controlando todo lo que es el cuidado del medio ambiente, el control biológico de exposición, de reducir los riesgos biológicos de exposición, utilizando nuestros equipos de protección personal y de protección ambiental, y las propuestas de medidas correctivas. Eso sí es muy importante, acuérdense. Eliminación, quitar físicamente el peligro. Sustitución, sustituir el peligro. Controles técnicos, aislar a la gente del peligro. Controles administrativos, cambiar la forma de cómo trabaja la gente. Acá vienen las capacitaciones, el cambiar de mentalidad al trabajador. Y los EPP, proteger al trabajador con su equipo de protección personal. ¿Qué es la prevención secundaria? La prevención secundaria, ¿qué es? Es la interviniendo en la evolución de la enfermedad. Acá está el programa de escribado, el screen de los trabajadores, o sea, los exámenes médicos ocupacionales. Hay que hacer un control biológico de todos los efectos y un diagnóstico precoz y a tiempo de cualquier enfermedad para poder subsanar. ¿Y cuál es la prevención terciaria? Es mejorar la calidad y esperanza de vida, hacer un diagnóstico correcto, un tratamiento eficaz y unas técnicas adecuadas de rehabilitación y readaptación del trabajador a su vida laboral. Acá yo les he sacado digamos, los accidentes mortales, ¿no?, que existen en Perú. Acá hay lo que es el atrapamiento, aprisionamiento, que hacen un 16%, el contacto con electricidad, que hacen un 12%, el choque de vehículos, que hace un 12%, que muchas veces están, por ejemplo, eso parte de construcción civil bastante, están descargando un camión, pueden chocar con un retroexcavadora, qué sé yo. Caída de personas al agua, caída de personas a la altura, atropellamiento por vehículos, están, por ejemplo, sacando material, por ahí hay un distraído que está por atrás, lo atropellaron, lo mataron, ¿no? Golpes por objetos, ¿no? Excepto acá no van las caídas, y agresión con armas, porque también hay esto. En la parte de construcción civil hay bastante agresión con armas. Y todo esto son los más mortales, digamos. Acá también he sacado lo que es, acá ya no son, esos son accidentes más comunes, ¿no? El de mayor, bueno, este es de otras, ¿no? Acá golpes por objetos, caídas de personas a nivel, o sea, los resbalones, los esfuerzos físicos falsos o falsos movimientos que traen como consecuencia las hernias, las caídas de objetos, los choques contra objetos, también acá hay atrapamientos y aprisionamientos, y las caídas de personas con altura que hacen un 4.3%. Acá les he preparado, perdón, antes de eso quiero que vean un video que les he dejado. Creo que todavía tenemos el tiempo necesario. A ver, voy a tratar de poderlo. Acá está el video. Escúchenlo, es bien bonito, es casi un resumen recontra resumido de lo que yo les he dado hoy esta noche. Hola amigos, este es un nuevo video de Conduce tu Empresa. El día de hoy aprenderemos enfermedades ocupacionales, concepto, clasificación y medidas preventivas. Si te gusta este contenido, no te olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Recuerda que cada semana subimos un nuevo video que facilitará la formación de profesionales con la capacidad de desarrollar organizaciones exitosas. Ahora empecemos. Una enfermedad ocupacional es aquella que ha sido adquirida en el puesto de trabajo por cuenta ajena al propio trabajador y del cual el empleador se debe responsabilizar. Por eso es importante que todo empresario conozca las enfermedades ocupacionales que pueden existir en su empresa. Por ello, el día de hoy aprenderemos
¿Qué son las enfermedades ocupacionales? Clasificación de las enfermedades ocupacionales. Medidas preventivas para evitar enfermedades ocupacionales. Y enfermedades ocupacionales más recurrentes. ¿Qué son las enfermedades ocupacionales? Una enfermedad ocupacional es un estado patológico contraído por desarrollar un determinado trabajo o por la exposición al medio en el cual se desarrolla el trabajo de manera continua. Puede ser causado por agentes físicos, químicos, biológicos e incluso debido a factores emocionales y psicosociales. Los agentes o factores pueden ocasionar en el trabajador un tipo de lesión orgánica o trastorno, los cuales pueden ser funcionales o relacionados a un desequilibrio mental, pudiendo ser daños temporales o daños permanentes. Por ejemplo, un trabajador de la actividad minera trabaja expuesto al polvo y diminutas partículas que pueden ingresar vía aérea a sus pulmones, causando una enfermedad denominada silicosis. Otro ejemplo pueden ser los trabajadores de la pesca o agricultura. Ellos trabajan expuestos al sol y a niveles elevados de radiación ultravioleta. Ellos corren el riesgo de padecer cáncer a la piel. Clasificación de enfermedades ocupacionales. La enfermedad ocupacional está clasificada en 6 grupos. Grupo 1. Enfermedades ocupacionales producidas por agentes químicos. Aquí tenemos partículas, polvo, gases, neblinas, vapor, humo, etc. Grupo 2. Enfermedades ocupacionales producidas por agentes físicos. Aquí tenemos el ruido, vibración, temperatura, radiaciones, presiones barométricas, etc. Grupo 3. Enfermedades ocupacionales producidas por agentes biológicos. Aquí tenemos los virus, bacterias, hongos, parásitos, etc. Grupo 4. Enfermedades ocupacionales producidas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en los otros apartados. Grupo 5. Enfermedades ocupacionales de la piel causadas por agentes o sustancias no comprendidas en alguno de los otros apartados. Y finalmente el grupo 6, que son las enfermedades ocupacionales causadas por agentes cancerígenos. Es importante conocer esta clasificación porque nos ayuda a conocer cuál es el agente que origina la enfermedad ocupacional. Además, ser conscientes de qué industrias y qué tipos de trabajos son más propensos a ocasionar accidentes o enfermedades laborales. Medidas preventivas para evitar enfermedades ocupacionales. La reducción de enfermedades ocupacionales supone beneficios evidentes para la sociedad, los trabajadores y sus familias, y también para las empresas. Es por ello que es necesario establecer medidas preventivas para evitar la existencia de estas enfermedades en el lugar de trabajo. Los pasos a seguir para implementar medidas preventivas son: identificar los peligros y riesgos. Es importante conocer los peligros y riesgos a los que están expuestos los trabajadores en el centro de labores. Solo así conoceremos qué tan propensos se encuentran ante alguna enfermedad. Para esta tarea es necesario involucrar a todos los trabajadores de la empresa, ya que ellos son quienes conocen directamente los agentes a los cuales se encuentran expuestos. Por ejemplo, ruidos de máquinas, excesivo polvo, cables pelados expuestos, etc. Otra medida es minimizar o erradicar los peligros y riesgos. Una vez identificados los peligros y riesgos, se debe tratar de minimizarlos o erradicarlos por completo. Para ello, es necesario contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo, el cual se encargue de la vigilancia de la salud de los trabajadores con la finalidad de alertar cualquier cambio en su estado de salud. Por ejemplo, tenemos actividades como reubicar máquinas con sonidos fuertes, limpieza en horarios no laborales, cubrir los cables pelados, etc. Otra medida es capacitar sobre los peligros y riesgos. El desconocimiento de muchos trabajadores y empleadores sobre los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos ocasiona accidentes y posibles enfermedades ocupacionales. Por eso, es importante brindar información oportuna, relevante y constante a todos los involucrados con la actividad empresarial. Por ejemplo, realizar campañas de concientización de enfermedades, boletín informativo sobre los peligros, entre otros. Otra actividad es entregar elementos de protección personal.
Cuando se tiene que convivir con el peligro o riesgo, debido a que es imposible erradicarlo por completo, será necesario que el empleador entregue a sus colaboradores elementos de protección personal, conocidos como EPP, los cuales ayudarán a que el agente de riesgo no genere ninguna enfermedad en el trabajador. Por ejemplo, tapón para los oídos para sonidos fuertes, lentes para posible daño a la vista, etc. Otra actividad es controlar las medidas aplicadas. Los empleadores deben velar por el cumplimiento de las medidas tomadas. Es común que cuando se implementen las medidas por primera vez, se genere un gran nivel de incumplimiento en la asistencia de capacitaciones, uso de EPPs, informes sobre posibles peligros o riesgos en la empresa. Por ello, se debe realizar controles permanentes de todas las medidas tomadas. Por ejemplo, exámenes mensuales de peligros y riesgos, auditoría aleatoria de uso de EPPs, etc. Enfermedades ocupacionales recurrentes. Las enfermedades más recurrentes, según el sistema orgánico afectado, son enfermedades del aparato respiratorio. Entre ellas tenemos enfermedades dermatológicas. Entre ellas tenemos enfermedades musculoesqueléticas. Entre ellas tenemos enfermedades del sistema hematopoyético. La hematopoiesis es el proceso en el cual se producen los componentes celulares de la sangre. Entre ellas tenemos desórdenes mentales. Entre ellas tenemos enfermedades del sistema nervioso. Entre ellas tenemos enfermedades del ojo. Entre ellas tenemos enfermedades del sistema circulatorio. Aquí tenemos y cáncer ocupacional. Aquí tenemos a modo de reflexión podemos mencionar que los trabajadores expuestos a peligros y riesgos necesariamente deben pertenecer a un programa de vigilancia continua de su salud para poder identificar tempranamente el inicio de cualquier enfermedad, con la finalidad de que éste no se desarrolle. Bueno, por esta noche es todo lo que les he podido compartir. Muchas gracias por su atención prestada. Hasta luego.